Hola, comenzamos un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones que organizamos desde Usina de Conocimientos, campus virtual. Estamos llegando a fin de año. Casi a fin de año. 30 de diciembre. Ahí estamos. Saludo, Museo de la Reforma. Hoy vamos a comenzar, ahí ya te mando la invitación, con Gonzalo Sarría, que es licenciado en Ciencia Política, director del Museo Casa de la Reforma, el cordobazo Un Grito de Libertad, director y tuvo la idea del documental La Imaginación al Poder. Hola, Gonzalo. Hola, ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, perfecto. Bien, y buena imagen. Sí, Se ve bien. Sí, la mía sí, la tuya no salís tan lindo. Yo salgo un poco más lindo. No. Lo mío es lo mío es seriedad, no belleza. Se nota. Sí, se ve, ¿no? Se ve, se refleja. Bien, justo estaba haciendo tu presentación, todo lo que has hecho, ¿no? Porque siempre damos como presentación 2 o 3 perlitas, no todo, ¿sí? Porque hay muchísimo, pero en estas 2 o 3 perlitas hay mucha vida, mucha experiencia. Ahí se escucha ruidos, ¿eh? Se escuchan voces. ¿Acá? No. No, Acá, mira. ahí se te escuchaba entrecortada. Bien, ahí está. Che, contaba lo del museo, contaba lo de la imaginación al poder, el documental, buenísimo, y también el cordobazo Un Grito de Libertad. Y ahí hay como un universo común, ¿no es así? Un común denominador entre el cordobazo, la reforma, la imaginación al poder, que habla sobre esas frases que usaban en el 68, y tu propia formación como licenciado en Ciencia Política e historiador. Y sí, cuando vos digas, vos se te escucha, te voy entendiendo, pero se te entrecorta un poco. Sí, de alguna manera, no sé si te hago una introducción de lo que vos me estás hablando. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Bueno, sí, la verdad, sin haberlo buscado obsesamente a los temas, es como que la vida nos fue llevando a una suerte de un lindo embudo. ¿En qué sentido? De que logramos hacer como una síntesis de lo que a uno le gusta profesionalmente. Y que la vida misma que hemos ido llevando, mucho en común con vos también, Miguel, las experiencias que hemos tenido, nos han servido como para que nuestra carrera, nuestras inquietudes, la cultura que hemos ido adquiriendo, de alguna manera también se vayan plasmando junto con la vida. Y que no nos hayamos desviado tanto de la vida, que hemos podido canalizar todas estas experiencias en algo tan interesante como es lo que decías vos, por ejemplo, el Museo de la Reforma, que de alguna manera hace esa síntesis de lo que uno quería como un lugar de encuentro cultural e histórico. Bueno, logramos armar este museo con esa característica y con un tema tan significativo que es la reforma universitaria, que en América toda y a nivel mundial los que están en temas universitarios saben bien de qué se está hablando y toman como referencia esto. Y lo que vos decías, por ejemplo, con la imaginación al poder, también, porque hace una síntesis de los movimientos sociales en los cuales se involucra fundamentalmente la juventud estudiantil y la juventud que participa en la calle reivindicando sus derechos. Así que de alguna manera lo que pasaba en Francia, lo que pasaba en México, lo que pasaba en la Checoslovaquia de los años 60,
Lo que pasaba en Estados Unidos fundamentalmente con el movimiento hippie, que después se trasladó al mundo entero, creo que fue el movimiento más hermoso y único que hizo Estados Unidos para el mundo, que fue el movimiento hippie, porque la fuerza nace ahí. Así que, sí, justamente es reivindicando lo que hoy, mira la coincidencia, no sé si lo habíamos pensado, Miguel, cuando hablamos del 30 de diciembre para cerrar el año, de que también íbamos a tener esta ley de, bueno, no me gusta decir ley de aborto porque me parece la palabra en sí es muy fuerte, pero en definitiva que se vienen a acomodar algunas cargas que históricamente vienen las mujeres luchando. Y justamente los años 60 tiene mucho que ver con eso, porque el amor y la libertad hacia el amor, en la cual significa la igualdad de género, o sea que el amor entre pares, el amor entre dispares, bueno, justamente lo fundamentan y lo genera el movimiento hippie. También podemos ver que en esa época la mujer logra, mal en ese momento, pero sí es el despertar de la píldora, que es un elemento más de las luchas que iban buscando para lograr tener esa misma libertad que el ser humano, en este caso los varones, podíamos tener. Incluso, como te decía, el amor libre es amar. ¿A quién? No importa, es amar. Y eso era en definitiva los 60, o lo que a mí me gusta hablar mucho es sobre las hermanas Mirabal. Justamente los otros días leía en República Dominicana, cuando pasa lo que pasa con las hermanas Mirabal y son asesinadas ellas justamente por reivindicar el derecho de la mujer y no ser sometida por el dictador Trujillo, leyendo los otros días justamente, porque una de mis ideas futuras es irme un tiempo a vivir a República Dominicana, y leía en la universidad, porque la idea es ir a dar unas charlas allá, que se basa en los años 60 sobre la reforma universitaria del 18 de Córdoba. O sea, no hay universidad en América que no haga comentarios sobre lo que pasaba acá. Y coincidentemente, lo que te decía con el movimiento hippie es eso. O sea, en los años 60 al principio, porque cuando las matan a las hermanas estas, es justamente, creo, si no me confundo, en el año 1961. Si no o 60 o 61. Y bueno, justamente la ONU reconoce después, por lo que les pasó a ellas, al 25 de noviembre, que pocos lo sabían o pocos lo saben, como justamente el Día de la No Violencia de Género, o sea, el 25 de noviembre, en homenaje a estas mujeres asesinadas por el dictador Trujillo, y muy amigo de un personaje nuestro, pero de eso no vamos a hablar. Y bueno, de alguna manera ese documental que hiciste mención, La imaginación al poder, y después El Cordobazo, y sí, son valores que no hay personaje interesante que haya venido a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Podemos hablar de Fidel Castro, podemos hablar de Lula da Silva, podemos hablar incluso de Evo Morales, que es una persona que no había estudiado, pero que sí lo sabía, y unían, estamos en la Córdoba de la Reforma, en la Córdoba del Cordobazo. O sea, hechos muy fuertes que nos reconocen en el mundo con esa bandera. O sea, es muy lindo y sí, por suerte me tocó, buscándolo, dedicarme a esto, que me encanta. Y lo bueno también es que, a ver, uno por ahí dice museo, ¿sí? Digamos, para el común de la gente, la idea de museo es una mirada hacia atrás, es como un concepto, si se quiere, estático, ¿no? Recogemos cosas, traemos datos, elementos, miramos para atrás. Pero el museo, Casa de la Reforma, resulta que tiene una vida sumamente activa, muy vigente, muy actual. Sí, la verdad que sí, esa es la idea, porque nace como la Casa de la Reforma como una suerte de, diría yo, pequeño reducto de los estudiantes, como para que ellos pudieran tener un lugar físico en el cual participar. Pero era muy, como digo, un estudiante es muy de paso rápido, o sea, estudian, se reciben y se van.
entonces no quedaba testimoniado nada. El poner un museo es como que construir una historia, y como bien dice ese documento hermoso que tiene la reforma, que es el manifiesto liminal, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Entonces, es un movimiento, no es una cuestión, como decías, del pasado, sino justamente los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y hoy, con el tema del voto que salió de la ley de... Ay, no me gusta, ¿cómo es que le dicen a la ley del aborto? ¿Cómo es? No me sale ahora. La interrupción voluntaria del embarazo, sí. me comentan. Bueno, justamente hoy, y subimos algo en nuestro Facebook del museo, que son justamente una de las conquistas que van logrando los jóvenes, porque los jóvenes son los que han participado fundamentalmente en esta lucha, y hoy es un dolor menos que nos queda, porque hemos logrado una ley, que como siempre digo, las leyes vienen solamente a cubrir un parche de situaciones que no hemos logrado solucionar sin tener que ir a una ley, porque si tuviéramos una buena educación, no harían falta tantas leyes, sino más educación, y eso es lo que yo creo. Las leyes son aquellas cosas que nos diferencian, entonces para que no nos diferencien tanto, bueno, vamos hacia la ley. Yo no soy abogado, o sea, no me voy a poner en el valor de una ley, pero sí creo que las leyes vienen a suplir o a cumplir aquello que no somos capaces nosotros de hacerlo en nuestra vida rutinaria y cotidiana. Ese es mi parecer, ¿no? Y creo, sí. Claro, está buena esa idea de que el museo forma parte de un movimiento. Eso está muy bueno, porque además pienso y te pregunto esto, ¿no? Que los reformistas, aquellos del 18, las distintas generaciones, que muchas de esas han pasado y muy activamente por el museo y pasan, abrazarían seguramente cada una de estas causas que hoy están en la calle, ¿no? Tanto esta ley de interrupción voluntaria del embarazo como toda la cuestión del feminismo, todas las luchas del feminismo, como fue el matrimonio igualitario. Seguramente estarían todos apoyando estas leyes o habría contradicciones. Y siempre hubo contradicciones, justamente. Algunos están diciendo que no hoy, sino uno cuando viene esa lectura yéndose hacia el pasado, va a ver que hay antirreformistas y no creen en una universidad inclusiva como la que tenemos nosotros, o sea, no creen en la igualdad, no creen en muchas cosas, siguen manejando la diferencia entre el macho... Claro, yo me refería dentro del movimiento reformista, si habría una posición homogénea o si habría contradicciones en relación a estos temas. Porque son temas que no estaban en la agenda hace tantos años atrás con la virulencia que hoy sí están. Bueno, yo creo eso, lo que estás diciendo es justo, porque tengo la idea de que es como todo, o sea, es un aprendizaje. Si nosotros no aprendemos y no explicamos este aprendizaje, obviamente que pones del otro lado a interlocutores que se oponen y termina siendo no diálogo, sino una suerte de quién gana en la perorata esta de quién tiene la razón y quién no. Y acá la idea no es tener la razón, sino tratar de buscar una armonía. Entonces sí, el movimiento, yo he escuchado a grandes reformistas decir no estoy de acuerdo con el gobierno cuatripartito, por ejemplo, ¿no? Que vos decís, pero el gobierno cuatripartito significa que las cuatro partes que hace que funcione toda la universidad sean parte también del gobierno. Bueno, ¿cuál es la parte que muchos de los reformistas no estaban de acuerdo? Hoy ya creo que no se discute, pero yo lo he escuchado, esas conversaciones y esas discusiones, que el trabajador universitario, mal llamado no docente, no sea parte de ese gobierno cuatripartito. ¿Por qué? Y creo que no tiene ningún fundamento. Cuando le dicen, ¿qué tiene que hacer un no docente? Le digo, ¿cómo un no docente? Entonces usted es un no trabajador. El docente es un no trabajador, es docente. ¿Qué es eso? O sea, es una suerte de mal manejo de la semántica y de las palabras. Pero bueno, les guste o no les guste, el gobierno es cuatripartito y participan las cuatro partes en la gestión de gobierno. O sea, no hay una discusión en el movimiento. Yo creo que lo dice muy bien un historiador
historiador de autodidacta, que es Sergio Díaz, conocido porque es amante de la Reforma. Él es un técnico electricista que le encantó siempre la historia y fundamentalmente la Reforma. Él dice, la Reforma no existió. En el 20 ya era un movimiento, porque no se logró el objetivo. Es como creer que las leyes que hoy estamos disfrutando hayan surgido como una cuestión de probeta en el día de la fecha. No, es una lucha que viene de atrás y que vamos viendo los frutos recién después de muchos años. Es lo que yo te hablaba y que va a seguir. Y que va a seguir. Por eso es tan fuerte el manifiesto liminar cuando dice esa frase, y ya en el manifiesto te dice que es un movimiento, porque si no usaría esa frase. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Porque siempre necesitamos más libertades, y más en estos países que ya no hay inteligencia gobernando, sino hay solamente una cuestión cuantitativa. No hay yo creo que no nos gobiernan, no en este país, digo en general, no nos gobiernan los sentidos comunes, nos gobiernan votos, y votos de no grandes inteligencias. Si uno empieza a leer, nos guste o no nos guste, personajes que han sido gobiernos con golpes de Estado, eran personajes de grandes luchas, de grandes derechos para hacerlo, y con grandes reconocimientos. O sea, personas de envergadura, en general hemos tenido, hasta los malos han sido de grandes envergaduras que nos han gobernado. Y lamentablemente hoy tenemos una mediocridad, y el 2020 lo ha demostrado, una improvisación mundial, las primeras potencias del mundo, que me vacuno, que no me vacuno, que soy, que no soy, que recién se va a respetar a un homosexual después de los 18 años. El primer presidente del país más grande del mundo dice eso. Entonces voy a decir, estamos locos. O el otro loco de Estados Unidos que dice, yo no me vacuno y salgan todos. O el Bolsonaro, que termina siendo hasta un grotesco divertido por las bestialidades que dice. Son cosas, viste, que es una lucha constante y permanente para que entremos en lo que se llama un sentido común. Pero lamentablemente no hay dirigencia, ni de la oposición, vemos en Venezuela. Vos podés decir, Maduro sí, Maduro no me interesa eso, pero vos ves una oposición que también esté con leche. O sea, no son gente intelectualmente, empresarialmente fuertes, que logren hacer síntesis de una ciudadanía que necesita que los reconozcan. Entonces hoy vemos, a nivel mundial, que los que están luchando, por ejemplo, para que no sigan matando los negros en Estados Unidos, son los mismos negros que salen a la calle a decir basta de matarme. Y algún blanco se asocia porque siente que esos derechos es de todos. Pero todavía en Estados Unidos vemos blancos que marcan la diferencia con los negros. Y va a decir, ¿qué es esto? O vemos que las juventudes en la calle salen a decir lo que pasó, son las juventudes en la calle. No los legisladores. Somos expectantes y respetuosos de la democracia, entonces esperamos que nuestros legisladores voten. Pero el que genera la movida es el pueblo. Eso es lo importante. Entonces el pueblo hoy está en movimiento. Y todavía respetamos que delibera por medio de sus representantes. Todavía lo estamos respetando, pero ves que estamos deliberando en la calle. O sea, la gente sí está deliberando en la calle hoy. Y los representantes los respetamos porque sabemos que lo peor que puede pasar es lo que ya nos pasó en el pasado. Entonces, como decís vos, vamos para adelante. Y en este caminar hacia adelante esperamos que aparezcan cuestiones mal, pero que caigan cuestiones milagrosas, ¿viste? Que nos caiga algún dirigente sensato, y esa sensatez que sirva para vos, pero que también sirva para mí. Ese es el tema. Sí, digamos que es un tema, y hemos conversado bastante de esto, hemos tenido distintos enfoques, ¿no? Sobre el tema de la clase dirigente. Y una de las cosas que se ve es que falta como un marco, una idea global, podríamos decir, o integral, ¿sí? Algunas ideas integrales que uno diga dentro de estos parámetros podemos tener todos los matices, todas las contrariedades necesarias, y me parece que la reforma universitaria deja las líneas como para un proyecto político integral
con el cual se formen nuevos dirigentes. ¿Cómo verías eso, pensando en la actualidad y hacia el futuro? ¿Cuáles son las líneas que le sacamos a la reforma como para decir, independientemente del partido en el que estés, llévate estas ideas? Y mirá, yo no sé si yo no quiero pecar como, bueno, viste, como estoy en este tema, creo que tengo la verdad, o sea, pero de alguna manera en este tema me metí porque creo que está la verdad también. Justamente porque no discrimina en ese sentido. ¿Qué discrimina? Por supuesto que va a discriminar, no sé si es la palabra, pero que no va a aceptar aquellos exagerados fundamentalistas de derecha, incluso de izquierda, que no entiendan al sistema como sistema democrático, o sea, representando al pueblo. Pero sacando eso, yo que vengo la vida entera con estos temas, y lo sabes bien porque también has participado con nosotros dando charlas acá en el museo y acompañándome en muchas, me has llevado vos a la Universidad de La Plata, que yo decía, esta es la universidad más reformista de nuestro país, le decía. Y sí, me acuerdo por qué, y porque nace ya siendo reformista. Nosotros la tuvimos que hacer reformista. Ellos ya nacieron de alguna manera con ese concepto. Y yo creo que ahí sí están justamente, creo que yo de alguna manera a mis estudiantes y a todos aquellos que nos visitan al museo, como lectura obligatoria es el manifiesto, porque el manifiesto liminar, porque verdaderamente es un documento hermoso. Yo suelo decir en mis charlas que, y me encanta este personaje, este escritor Eduardo Galeano, que él decía, cuando leyó el manifiesto, dice un documento hermoso, que si uno no supiera de cuándo es, no tiene tiempo. O sea, claro, creo que lo único que le podría cambiar en este tiempo es cuando empieza Hombres de una República Libre. Bueno, estamos en un tiempo que las palabras son para tener en cuenta, entonces... Yo no sé si diría hombres, sino diría a las personas de esta América. Claro. Entonces, para que nadie se sienta excluido. Pero de alguna manera, yo creo que la reforma, lo he notado acá, cuando nos han visitado en el museo, gente de todas las extracciones, jóvenes, viejos, con la bandera reformista, pero a full. Y eso es mucho más que un partido político, porque es un paraguas que nos abarca a todos aquellos de bien, con un sentido muy democrático, pero con el sentido verdadero de la democracia y del respeto a aquel que no piense igual. Yo no quiero que hoy, por ejemplo, si bien no estoy de acuerdo, empiecen los verdes a pegarle a los celestes porque los celestes no votaban la verde, o viceversa. Claro. Ahora es el respeto, y ya que lo hemos conseguido, bueno, ahora hagamos la gran campaña de concientización. Y en eso, fíjate vos, que el protagonismo que ha tenido la democracia, que hemos tenido ya, porque se han distribuido 3 mujeres que han sido presidentes de la FUC. O sea, hemos tenido la primera rectora de la historia de nuestro país, mujer. Creo que no hay, recién en San Luis creo que hay una candidata mujer para rectora, y en el Chaco, tu amiga, muy buena persona, la Universidad Delfina, que estuvo con nosotros en el ciclo, fue una de las primeras que preside el Consejo Interuniversitario Argentino. Mirá vos, primera mujer que preside. O sea, en tantas cosas decimos primera mujer, segunda, tercera, ¿no? Con lo que se ve el peso que quizás antes no nos dábamos cuenta, o lo naturalizamos de tal manera que no parecía que fuera algo relevante que fuera mujer o no. Mirá, yo le contaba recién a Martín y a Verónica, que colaboran y trabajan acá, que me acuerdo yo me acuerdo de ella, ¿no? La Betty Leiva, la mujer del ex intendente Rubén Martí, estaba con el tema del cupo en la legislatura, que a mí me parecía ridículo eso, porque el cupo, si acá tiene que ser la capacidad, no el cupo, y no dimensionaba que justamente había que pelear por un cupo, porque sí o sí las dejaban al margen a la mujer. O sea, solamente alguna que otra mujer lograba posicionarse, o por amiguismo, o por mucho esfuerzo, como podría ser la Florentina, como podría ser la María Teresa Morini,
pero no había mujeres que lograran, por su propio peso y su propia capacidad, llegar a esto, a ser figuras significativas. Tenían que ser la esposa de alguien. Evita, por supuesto, lo logró, pero tenía que ser la esposa de alguien también. Después se posicionó bárbaro. O la Alicia Moró, pero ¿de quién? De Justo. O sea, se tenía que posicionar por otro lado. Entonces, como dijiste vos, estaban naturalizados. Hoy, basta. Te guste o no te guste, si son lindas, si son feas, si son grandes, si son flacas, etcétera, es el respeto. A veces se me escapa alguna cosita por ahí, pero justamente hay que educarnos. Sobre todo la educación. Con la educación yo creo que hay muchos que la reflexión nos aviva. Yo he escuchado, cuando yo siempre estuve, porque mi mejor amigo de la infancia ya era homosexual en esa época, cuando no existían los homosexuales, y algún amigo me dijo, pero ¿y si tu hijo se hace homosexual? Y que haga lo que quiera. O sea, hasta el cuestionamiento de que si yo acepto la homosexualidad como uno más en la vida, puedo estar estimulando a que un hijo mío o lo que fuera lo sea. No, cada uno va a hacer lo que quiera hacer. Eso es el presente de hoy. Antes era pésimo, era un bochorno para la familia tener un enfermo, tener un discapacitado, tener un down, tener un homosexual. Y evidentemente era falta de educación, a pesar de que había gente muy educada. Esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces decimos, alguien que pasó por la universidad es muy educado. Y es relativo. Yo creo que es relativo, depende qué paso se hace por la universidad, ¿no? Es muy relativo. Alguien que no pasó por la universidad puede ser muy educado. Y sobre todo esta idea de educar, que es educar en libertad. Tal cual, es educar en libertad. Nosotros tuvimos esa suerte porque hemos andado. Y yo creo que la mejor educación que tuvimos no fue ni en los colegios, que no fuimos muy buenos en los colegios, ni en la universidad, que la verdad que podríamos haber sido mucho mejores estudiantes en el sentido calificación, pero como tuvimos mucho protagonismo en otro tipo de cosas, nos dio eso, la vida, la calle, el respeto, y el tener de alguna manera un popurrí de conocidos y amigos que hicieran de que no fuéramos retrógrados en nuestros pensamientos. Yo le escuchaba en La imaginación al poder, justo falleció hace unos días Susana Tampieri, quien trabajaba con Enrique Barros, que decía cuando veía la juventud y la alegría que le daba ver que la juventud participaba, porque es el elemento, esa juventud es el elemento que nos da garantía de futuro. Y eso le daba la felicidad porque estamos permanentemente en una suerte de revolución. O sea, no hay una cuestión que diría homogénea, que esto tiene que ser justamente un movimiento en el cual la heterogeneidad es lo que prima en una sociedad. Y el respeto a esa heterogeneidad, por eso yo creo que lo único que nos va a salvar es la educación. Sobre la base de la educación, por añadidura llega lo demás, no es otra cosa. Si aprendemos a educarnos, y no significa que, yo he visto este año pandémico, ha sido un año en el cual se han manifestado todas las improvisaciones habidas y por haber. Entonces yo veo ministros que no tienen la menor idea y todos los días, lo decía un artículo en estos días que leía, como no saben, lo único que hacen es planillas, porque es la única forma de tenernos ocupados, pero no le llega nada de esas planillas a los chicos. O sea, y yo creo, yo he perdido años en el sentido lectivo, pero no he perdido años en el sentido de vida. Entonces, que el perder un año lectivo no es el fin de nada, porque vos, porque te estás dedicando hace más de un año, o sea, bastante tiempo atrás, a esta suerte de conectividad. Pero yo en marzo de este año, cuando se desató esta porquería, yo no sabía lo que era un Zoom, no sabía lo que era un Meet, no sabía lo que era esta conversación que estamos teniendo ahora. O sea, no sabía nada, no sabía nada de nada, y yo ya estoy más más cerca del chau que de Lola, y lo aprendí. Por supuesto me han ayudado, y me han ayudado mucho, como para hacer esas planillas de porquería que nos han obligado a hacer, pero ningún director ni nadie saben estadísticamente, nosotros nos decían,
hemos logrado un 90% de conectividad. Entonces yo le decía, ¿pero dónde? ¿A dónde pasa eso? Yo tengo un 20%. Entonces ahí los otros profesores se animaban a decir lo mismo. Nadie tuvo un 90% de conectividad con ningún estudiante, es todo mentira. Entonces Totalmente. nos asustamos. Y yo le decía a una que escribe sobre, no me acuerdo ahora el nombre, que escribe sobre educación en Córdoba, yo le decía, no digan que es un año perdido. Es un año que te ganado en muchas cosas, pero han quedado muestra de que somos improvisados. Entonces, es como en una improvisación. Vos salís airoso en una improvisación y otro no sabe qué hacer. Bueno, en este caso, las políticas que vienen de arriba no han sabido qué hacer. Entonces han ido mandando planillas, y que con eso veamos qué pasa con los chicos. Ayer lo escuchaba el ministro de la Nación de Educación y decía, no, el año no termina. Y no sabemos si va a terminar. Y no sabemos ni cómo va a empezar, porque no hay notas, no vamos a bochar a nadie. Bueno, eso me parece bien, que no se bocha a nadie. Yo creo que esto es barajar y que sigan. Y que aquel que se despabile también, y hay que ayudar al que no está despabilado. Pero esto es un proceso. Y es un proceso. Sí, y es evidente las asimetrías, ¿no? O son evidentes las asimetrías en conectividad, porque es cierto también que mucha gente quedó al margen, y no solo por edades, sino en realidad por falta de conectividad. Entonces, eso ha sido tremendo. Y también es cierto que aún con conectividad, al no haber una preparación, una orientación en este sentido, de aprovechar lo virtual, lo digital, habría que ver la calidad de lo que se ha compartido, ¿sí? Digo, la calidad en cuanto a la generación de dinamismo, de actividad, de lecturas en la propia vida digital. Así que si uno estuviera muy estricto en eso, se han perdido varias cosas de lo sistemático, digamos. Pero también se ha visto un mundo impresionante de información, de análisis. A mí el tema de la educación me asusta desde no ser permitido el ingenio. O sea, hemos tenido que seguir una suerte de estructura vieja sobre un tema nuevo que es todo esto. A ver, la virtualidad. Y la virtualidad es hermosa, la verdad. Yo, en un momento que estoy más cerca, como te decía recién, de jubilarme, digo, bueno, me tengo que ayornar, por más que no me quede mucho, me tengo que ayornar estos tiempos, y de alguna manera me ayorné. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, me generaba Meet con los estudiantes, pero aparecían 5 o 6. Bueno, los condimentos de esos 5 o 6. Veremos qué pasa con los otros 30 que no aparecieron, que es todo un tema eso. No te creas que es fácil qué va a pasar con eso, porque no es que se quedan cuidándose en la cuarentena en su casa y no salen más hasta tanto nos curemos. No, el salir, la dispersión, el tratar o van a trabajar, o van buscando otras actividades, o a dispersarse directamente, hacen de que no estemos en una situación buena. Yo creo que estamos en una situación no tanto por la pandemia, sino por nuestras cabezas mala. Ha sido un año de mucho desgaste cerebral. Hemos estado todos como muy gastados. Yo creo que es el año más pesado por esta incertidumbre que tenemos. Ahora viene el tema de la vacuna sí, vacuna no. Bueno, me tiene sin cuidado todavía ese tema de la vacuna sí, vacuna no. Yo me voy a vacunar llegado el momento. Vamos a tener tiempo de ver porque ya están vacunando a varios, así que de acá cuando nos toca a nosotros, o ya están boletas los que se vacunaron ahora, o están saltando en una pata, entonces felices nos vacunaremos, y si no, seremos los que nos salvemos. Pero de todas maneras, yo creo que el sistema se debe ayornar. Primero porque no hay respeto entre nosotros. No hay respeto porque las líneas que bajan no son coherentes, no tenemos coherencia. Entonces no se le animan a decir verdades. Es como aquellos cultura antigua de los padres no le contaban a los hijos muchas cosas que pasaban. Hoy eso ya no puede ser así. Hoy todos tenemos que estar 100% informados y no tenerle miedo a la información. Por el contrario, si abunda la información, que haya alguno que le emprolije a esa información. Porque es cierto que alguna vez lo escuché a un político decir con ellos difícil, sin ellos imposible, relacionándose
o parafraseando a lo que es los medios de difusión. ¿Por qué? Y justamente, ¿con ellos es difícil? Sí, porque dicen todo. ¿Con ellos es imposible? Sí, justamente porque dicen todo, pero te la hacen pasar mal. O sea, porque... Lo que pasa es que también hay una cuestión hoy que siempre estuvo presente, pero me parece no tanto como ahora, que son estas famosas fake news, que en realidad cada vez se investiga menos si la información que se recibe es fidedigna o no. Es decir, cada vez se investiga menos sobre las fuentes y todo es digamos, retuitear, ¿sí? O compartir cosas que vienen, y si uno lee todo, realmente a veces da miedo el mundo que vivimos, pero 90% de todo eso es mentira, es verso, es ayer me escribí algo que me había mandado hace, me replica el Facebook algo que me había mandado mi hermana que falleció hace varios años, así que imagínate, y lo subí automáticamente, y una compañera nuestra de la facultad, ahora no me sale, de Altagracia, que es una divina, me dice, Gonzalo, eso lo escribió un periodista, me lo hace por privado para no quedar yo evidenciado lo que había subido, lo escribe un periodista español de ultraderecha en contra del sistema democrático, y si bien estaba interesantísimo, es que lo leí de nuevo, me siguió gustando, pero no podía aceptar de dónde venía. Y no era la firma que venía, o sea, porque era del siglo pasado y este es de ahora. Entonces, si no es ella que me... mirá vos. Sí, estuvo bárbaro, ¿viste? Me salvó las papas. Ya, para colmo, claro, los que habían empezado a hacer comentarios eran esos grupos que uno los tiene en los contactos, que son buena gente, pero que nada que ver con mi pensamiento, son más de ultraderecha. Yo decía, qué raro, ¿viste? Yo ya estaba viendo que no estaba bueno lo que yo había subido, así que lo bueno que, bueno, podés volver sobre tus pasos, lo eliminé y a otra cosa, y nadie más me preguntó qué pasó con lo que subí. Pero es verdad lo que decís vos, o sea, uno no me preocupé de fijarme de dónde venía esa noticia, la repliqué yo y a otra cosa. Y es peligroso. Bueno, yo en ese sentido, por ejemplo, ¿qué empecé a aplicar hace tiempo? No retuitear nada, retuitear o compartir, ¿sí? Sí. Directamente no comparto nada, salvo que sea de autor, ¿sí? Suponte, es el que escribió y me parece, pero en realidad, como ahí tengo un criterio donde quiero que se use más la página que mi perfil de Facebook, por ejemplo, que las dos cosas las tenía medio paradas y hace unos meses empecé de nuevo. Entonces digo, cuanto menos esté publicando, más se va hacia la página, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en realidad cuesta tanto que se vea, que se visibilice lo que uno produce, que si encima le ponemos otras cosas, se ve menos, ¿no? Sí. Cada vez se ve menos y se ven cosas que uno retuitea y que llega un momento que ya por costumbre se hace y no lleva a ningún lado. Sí, yo trato de pequeñas cosas que escribo y veo que genera opiniones encontradas a veces. Yo digo, una vez que yo ya lo escribí, esto que te estaba comentando es algo que yo no escribí, yo lo repliqué nada más y ahí es donde me equivoqué. Pero cuando yo escribo yo, sean 2 renglones o sean 20, y es mi reflexión, yo ya no lo discuto, yo ya no te contesto si estás de acuerdo o no, ¿por qué? Porque ya lo dije, o sea, ya está. O sea, después me vienen mis queridos grupos de los distintos extremos, por amigos, diferencias ideológicos, mis compañeros de los profes que tengo, ¿viste? Ultra kirchnerista, anti-kirchnerista, peronista, radical y qué sé yo. Entonces hay una suerte de debate más que nada de posicionarse y no un debate inteligente de respetar y aceptar algunas cosas. Entonces, bueno, ahí es cuando yo digo, no, hasta acá llego, yo ya te dije lo que yo pienso, y al que no le guste, bueno, que siga su camino. Nunca trato de ofender a nadie, no soy anti, no, o sea, los anti que tengo no lo manifiesto en las redes sociales, no insulto, no peleo,
no me parece adecuado hacer ese tipo de cosas en las redes sociales. Pero sí hace falta un compromiso muy fuerte en el cual hay que estar, porque gracias a esos, ¿cómo diría? A todos esos movimientos que decías al principio, ¿no? Algunos hablan, esto no sé si me estoy yendo de tema un poquito, pero cuando los mapuches, por ejemplo, un tema muy fuerte y que veo que dice que los mapuches son chilenos, que se vayan detrás de la cordillera, o los bolivianos, que tienen que venir los bolivianos y los peruanos para acá, o los paraguayos. Y ayer mismo tuve con una señora, no una discusión, pero sí una conversación, para como gringa. ¿Y vos quién sos?, le digo. O sea, ¿de dónde venís? O sea, ¿cómo es eso del respeto? O sea, acá ni los mapuches son dueños de la tierra, ni nosotros somos dueños de la tierra. Sí de la propiedad privada, pero no de la tierra, porque todos somos dueños de esto. Justamente escribí algo en estos días sobre Villafañe. Rubén Villafañe fue un cacique comechingón que murió hace poco, y que el ex rector Francisco de Elich me pidió hace un tiempo hacer una reunión acá en el museo con una charla con los pueblos originarios. Entonces venían de acá, de la zona nuestra, de La Toma, de Villa Paz, de Alberdi, y se hizo una reunión muy linda. Y habló este cacique, que justamente un año después o 2 años después falleció, tenía más de 80 años, creo, ¿no? Y un tipo de buen aspecto físico, un tipo grandote, alto, y empezó él a hacer la caracterización de los que son los comechingones, porque era descendiente, bisnieto de comechingón. Y la caracterización con todos los avatares que significa esa caracterización, cuando él terminó, y yo como anfitrión, le digo, discúlpeme, pero yo como anfitrión me pido la palabra. Entonces le dije, con todo lo que usted dijo, me afirma más de que yo también soy comechingón, porque yo camino sobre la misma tierra, bajo el mismo cielo, con las mismas tonaditas que las sierras me permitieron disfrutarlo, con el humor que nos genera las sierras cordobesas. Y si son esas las características, estoy totalmente de acuerdo, y yo también soy comechingón, porque acá he nacido y acá lo siento. Y yo creo, y él se rió y nos dimos un abrazo, y como era una reunión bastante familiar en la cantidad de gente que había venido, quedó oportuno mi comentario. Y sí, porque es eso. Claro. Para colmo tienen una característica hasta en eso. Entonces, hablar de que yo soy dueño porque viví acá y los que vinieron de afuera, italianos, españoles, polacos, bolivianos, somos toda una misma nación. Acá el que tiene que pagar es el malo o la mala, pero no el pueblo en general, venga de donde venga. ¿Por qué va a ser así? Digamos que la xenofobia es parte de lo retrógrado, ¿no? Así como también la discriminación a las mujeres, a toda cuestión de género que se discrimine, como la xenofobia, son los males que hay que desterrar. ¿Te acordás, vos sabés que hablabas de esto? Y fuimos al Museo Roca, ¿sí? En el 80 y pico. ¿Fuimos a un congreso juntos? Yo fui, seguro. ¿Pero fuimos juntos o no? Y si fui, ni me di cuenta dónde estaba. No pues me acuerdo de haber ido a un congreso sobre política seguida con el aborigen, en el Museo Roca en Buenos Aires, que está ahí nomás cerca del cementerio de la Recoleta. No me acuerdo bien la calle, pero estaba por ahí. Y fue, digamos, mi primera, no mi primera conexión con lo aborigen, pero sí mi primera mirada con un enfoque ideológico, sí, bastante completo, que obviamente reivindicaba en general la campaña del desierto, el Estado Nacional, producto justamente de el desplazamiento y la exterminación de los indios, y fue muy fuerte. Estamos hablando de año 82, 83. No lo conozco, me han invitado incluso a ir, pero no he ido. Mirá, pensé que habíamos ido juntos. No, y ya voy a ir a eso, sí. Pero mirá vos, con ese tema que estás planteando de Roca,
al día de hoy es una gran discusión que se da porque siguen haciéndolo pelota Julio Argentino Roca, y la verdad que hay para darle, sí. Pero también, como dije yo, en su gestión de gobierno, salieron las leyes fundamentales en el que se basó durante 100 años nuestro país, y leyes progresistas, todas las leyes laicas, por ejemplo, salen durante ese periodo. Y es como decirle ahora que esto que salió ahora, o los votos anteriores de la igualdad de género, o la ley del divorcio, solo se debe, o a Alfonsín, o solo se debe a Cristina. No, justamente se debe a las luchas que vienen durante años los diferentes sectores para lograr estas conquistas. Entonces, decirle, porque yo les he dicho a grupos que le pegan, digo, bueno, entonces no aceptemos las leyes laicas, si lo dijo un gobierno de las características de Julio Argentino Roca. O sea, obviamente que hubo lo que hubo y no se puede reivindicar lo que pasó, pero justamente las mismas banderas que atacan a lo que pasó con el genocidio, bueno, el genocidio verdadero que se generó en nuestra Patagonia, nació fundamentalmente con Rosas. O sea, hay mucho más cuantificadamente comprobado de muertes y de sometimiento a los pueblos originarios durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas que en el final de Julio Argentino Roca. O sea que también pasó, pero pasó con otras características y de otra magnitud. Quedó como si él hubiera sido el verdadero asesino de todos. Pero si uno va a las crónicas que se logran, mirá que son casi, te diría, 50 años antes, porque Rosa está entre el 30 y el 50 y pico. Bueno, en ese periodo hubo mucho más muertos de nuestros pueblos originarios e incluso divisiones, porque los mapuches no era que venían acá, voy a decir los mapuches, le quieren echar la culpa a los mapuches como la nación mapuche. No, había algunos delincuentes mapuches, como había algunos delincuentes gringos, como había algunos delincuentes criollos. O sea, los delincuentes mapuches venían y robaban acá y se lo llevaban a los hacendados chilenos, pero no era la nación con las banderas mapuche que venían y hacían lo que hacían. Eran grupos que se les pagaba para que hicieran eso. Entonces, viste, esos que hablamos de la historia sin conocer las pequeñas cosas que hacen al verdadero conocimiento. Entonces, sí, la bandera con rosas y alguno más, vale. No, yo me acuerdo... Lo cierto es que fue muy, digamos, fue una dirigencia, me gustó esto que decías vos, ¿no? Esto del peso específico que tenían las dirigencias antes, que eran líderes aún sin cargos, ¿no? Porque se mantenía el peso de lo que hacían, y es cierto, y obviamente con esos liderazgos, como eran liderazgos muy atrapatodo, tenían contradicciones. Entonces dentro de esos liderazgos estaba lo peor y lo mejor, ¿no? Y depende de las miradas, por eso tan contradictorios, principalmente el siglo XIX, creo que también pasó en el siglo XX, ya con las dictaduras yendo a cortar de raíz los movimientos populares, fue más jodido, digamos, pero el XIX fue contradictorio en general, ¿no? Por un lado es contradictorio y hermoso a la vez, porque voy a decir, ¿quién hizo la patria? Y la patria la hizo... Claro. La hizo la Constitución, sí, la hizo la independencia, sí, pero la hicieron los caudillos cuando esto era una gran anarquía, y los caudillos se hacían cargo de, sí, eran también jodidos, eran déspotas, eran hijos del rigor, pero armaron la nacionalidad, o sea, que le dieron forma, o sea, que mientras andábamos a boleadores y a flechazos y a cuetazos, de alguna manera no se disgregó toda la nación y pudimos armarla, y por eso tuvimos después, sí, como decís vos, el siglo XX, los caudillos, bueno, ¿quiénes fueron los caudillos que conocemos fuertes? Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. Después podemos decir, ya no como caudillos, porque yo creo que ellos, si bien fueron presidentes, tuvieron características caudillescas. Después ya sí tuvimos presidentes
y no caudillos como fue Arturo Illia o fue Alfonsín. Ya fueron presidentes, no tuvieron características de caudillo, sí de hombres de bien, pero no de caudillo. Entonces la fortaleza que se construyó el siglo XIX y fue justamente a sablazos y a ponerle el pecho. Y ahí Sí. pasa lo que también la gran discusión de cómo se construyó nuestro país, le quieren achacar, es como hemos tenido exabruptos en los cuales nos hemos reído de algunos exabruptos, pero hemos tenido la suerte de que nadie nos grabó. Pero si alguien te hubiera grabado y ese exabrupto lo meten en las redes sociales y vos quedás como, no vos digo Miguel, sino uno puede quedar Sí, claro. descontextualizado. Entonces le achacan y uno no sabe que era una nación que no se permitían porque los caudillos no iban a perder terreno. Anda a decir un caudillo territorial hoy mismo, que le dicen a tu gobernador que de golpe es caudillo. No, no es caudillo, es territorial y no quiere dejar su territorio, si fuera verdaderamente fuerte, y no están 4 periodos en un gobierno. La democracia es el juego de la alternancia, y si no respetas la alternancia, pues estás subestimando al pueblo y a tu propia gente. O sea, yo soy imprescindible. Sí, con esto que sí me parece bárbaro, porque de alguna manera está cuestionada la democracia, ¿no? No la democracia en su ideal, sino la democracia en su manifestación real. Es decir, esta democracia no nos llena, ¿sí? Tampoco se sabe bien cuál es la que llena porque no hay debate. Entonces, al no haber debate, no sabemos cuál sería la síntesis, si se quiere, más perfecta, ¿no? Sabiendo que la perfección es imposible y la perfección no es democrática, justamente. La democracia es imperfecta, es irregular, es multicolor, pero digo, hay una insatisfacción con la democracia, ¿no? Y lamentablemente lo que hace la insatisfacción, como decimos, no es el instrumento democrático, sino nosotros cómo utilizamos ese instrumento. Entonces vos ves personajes que sí, hacen formateos de elecciones, pero fíjate lo que está pasando con el Brexit inglés. O sea, no deja, los escoceses hoy no quieren más ni a la reina ni a los ingleses, quieren pertenecer a ellos mismos. Bueno, los condicionan. Fíjate lo que pasa con el turco este, que no me sale ahora el nombre. Somete a sus propios pueblos, a los kurdos, a los armenios, los invade, le sacan toda posibilidad territorial de expansión, parecido, yo te decía la otra vez, parecido a lo que hacemos entre chilenos y peruanos con los bolivianos, que no le podemos dar una franja, porque esa franja geopolíticamente nos puede perjudicar en el futuro. No tenemos la generosidad de dar poco para que tengan mucho, porque en definitiva estás dando una franja territorial. Bueno, los armenios les cortaron la posibilidad, los croatas, que bueno, lamentablemente han tenido un fuerte terremoto ayer, pero yo no veía y no entendía, los croatas, si vos ves el mapa de Croacia, por ejemplo, ese te manifiesta perfecto, envuelve todo a, no sé si ya me confundo si es Rumania o Ucrania, lo envuelve todo y no le da ni una salidita al mar, o sea, ni una salidita, lo tiene todo en una franja de dominación absoluta y con ese plan estratégico, que nunca tengan salida al mar. Y solo tiene un puente que han logrado armar ellos, que es en una entrada que genera el mar, pero que ni siquiera de puerto pueden utilizar. O sea, el egoísmo que tenemos no es democrático, porque la democracia justamente no debe ser egoísta y debe respetar esa alternancia. Y al no respetarla, porque vos decís, bueno, te salió mal tu gobierno, pero la gente te sigue votando. Bueno, pero vos sabés, como en Estados Unidos, vos te puede gustarle a quien le guste, pero como sistema de elecciones democráticos son muy respetuosos. O sea, después que sean un bochorno, después el capitalismo, después el imperialismo. Sí, bueno, también se vio que el sistema electoral está totalmente perimido, que tampoco cristaliza, digamos, el humor de las mayorías, tiene varias imperfecciones. No, sí, seguro. Para mí ya no es ese modelo del que tanto se habló, digamos, la democracia en América como modelo espectacular,
me parece que se fue cayendo, ¿no? Y que está Sí. cada vez más parecido a nuestros sistemas. Por lo tanto, los sistemas democráticos tienen dificultades enormes en esta época. Bueno, Tampoco lo que sabemos. hablábamos al principio. Lo que hablábamos al principio de que justamente la democracia, o sea, de alguna manera delibera a nuestros representantes en representación nuestra, pero hoy no nos están representando y los que nos están representando son los movimientos sociales. Los movimientos sociales de toda, hasta los pobres viejos que están tienen que salir a la calle a manifestarse para que no los jodan en su propia pequeña jubilación. O sea, hoy el que no está en la calle es como el cambalache, como es el que no llora no mama. Y es espantoso, porque Cambalache es de 1920, creo, por ahí, y seguimos con la misma. Si no lloramos, no mamamos. Entonces, si no hay, porque no hay la inteligencia, el Congreso, por ejemplo, no debería haber esperado, porque estos son plataformas de gobierno. Entonces, la plataforma de gobierno, cuando nosotros empezamos y resurgimos en la democracia en el año 82, Miguel, íbamos nosotros a los partidos políticos a discutir las plataformas en las cuales después se iba a desenvolver el gobierno. Entonces, si en esa plataforma no se discutió el tema de la ley del aborto y lo discutieron los otros partidos, influirán en el Congreso para que se trate una ley. Pero hoy únicamente participan en la discusión de las leyes una vez que la movilización está actuando. O sea, nunca se hubiera llegado a este voto de hoy o de anoche si no hubiera habido movilizaciones durante años de estos grupos. Entonces, digo, la democracia existe. Muy transversales también, ¿no? Sí. Ya no están los partidos ahí como representación principal, claro. Vos sabés que decía esto de los debates y me acordé de una vez estuvimos en un barco incluso. En un debate que se hacía en un barco, ¿no? Que fuimos a La Boca, ¿te acordás? Ah, no qué lindo que estuve. Cuando fuimos a La Boca, ahí. Sí. Fuimos a La Boca, anduvimos. Ahí. Me pasa que me acuerdo la parte más divertida cuando fuimos a comer a lo de un amigo. Sí, pero sí. Claro. Que, escúchame, me acuerdo muy bien. Yo te dije al principio, yo soy más serio. Sí, por eso, pero aprendiste mucho ahí. Porque uno de los que primero se dio cuenta, vos no sé si te acordás que yo te llevé a lo de mi amigo ese, y había un tipo que laburaba con Tato Bores. ¿Te acordás de eso o no? Bueno, no, sí me acuerdo. Bueno, que el tipo me filmó. Otra vez, ¿o no? Fuimos a cenar y el tipo nos filmó. Sí me acuerdo, pero eso fue otra vez, me parece. No, fuimos al Congreso y que fuimos a La Boca, fuimos con vos y una compañera, Paula se llamaba. Ah, sí, bueno, pero ese es otra, no, la que yo te decía, esa fue otra vez, y me acuerdo del que me decís, que era como un malabarista, hacía humor. ¿Cómo? No, nos filmó, hizo cuando no existía casi la filmación. Sí, me acuerdo. Nos filmó. Pero digo, de golpe, el artista como era humorista, era... No, él era camarógrafo. Ah, mirá. Entonces, sin que nos enteráramos, por eso a mí me sirvió mucho esa vez, sin que nos enteráramos, él nos filmó. Y en una de esas, me acuerdo, el departamento, yo me voy al baño, y era un pasillo largo. Bueno, cuando nos íbamos, porque teníamos que ir al Congreso el otro día, y ya era tarde, él dice, no, esperen que les quiero mostrar la filmación. Y yo no sabía que había filmado, no conocía ni lo que era una cámara en ese momento, creo. Y empezó a mostrarnos. Y lo primero que se ve es una persona que va caminando de espalda hacia un lugar. Y después esa persona vuelve. Y era yo. Yo no me había reconocido cuando iba. Entonces, cuando vuelvo, yo me entro a cagar de risa y ustedes también, y digo, no, ese no soy yo, dije. Y Alejandro dice, Gonzalo, así te vemos nosotros. O sea, y ahí dije, ay, que lo parió, hay que verse más al espejo. Y cuando... Ya estábamos, ¿cómo se llama esto?
youtuber. No, pero además éramos youtuber avanzados, ¿no? Ya en aquella época. Avanzado, faltaba años Claro. todavía. Y me acuerdo Sí. cuando... Te cuento que llegamos a los 60 minutos, Bueno. Instagram corta, digamos así, sin Fernando, previo aviso. ¿Qué te pareció? Feliz Año Nuevo. ¿Te gustó lo de hacer el live? Sí, se te ve lindo. Me gusta tu campera. Sí, está fresquito. Sí. No había hecho por Instagram yo. Es la primera vez que hago por Instagram. He hecho Meet, Zoom y qué sé yo, y videoconferencia, pero no había hecho por así que lo voy a... Está bueno. No sé si... Yo te he dicho, tenés que incorporarlo más ahí desde el museo, con buenos escenarios, moverte. Esa es la idea. Sí. Le estoy tirando a Álvaro, a Martín, a ver cómo nos renovamos fuerte para el 2021, porque esto vino a quedarse, y más allá Totalmente. que podamos salir a la calle, está limitado. Pero bueno, no sé el alcance que tiene, si hemos tenido una charla entre nosotros dos, o alguien participa aparte. Más o menos se ve un número 5, pero generalmente hay 20 y pico de personas, pero después esto va a quedar en YouTube, en el canal, va a quedar acá en el IGTV, yo te voy a pasar para que veas, y en Facebook. Y después perfecto. uno puede seguir promoviendo. Bárbaro, entonces. Abrazo grande, Bueno, felices fiestas, ya che, feliz año nuevo. ¿Te vas a algún lado? No, me quedo, así que nos podemos juntar. Y ver, si no sos tan mariqueta... Ya vamos a coordinar. Mariqueta, no tiene nada que ver con violencia de género, nada, pero si no sos tan mariqueta, nos juntamos. ¿Ah? Totalmente, dale. Bueno, gracias, querido. Saludos Abrazo. a familia, te mando un fuerte abrazo. Dale, saluda a Mónica, a la familia. Abrazo grande. Chao, querido, gracias. Chau, chau. Querido. Hasta luego. Chau.